¿Sabían que existen tres sectores principales en donde podemos ver diferentes signos o marcas que nos indicarán o nos darán algún indicio de cómo puede ser el carácter de una persona? Hola a todos, mi nombre es Giancarlo Chen y les doy la bienvenida una vez más al canal de la Escuela Xuanwu. Como pueden ver, todo el escenario aquí es nuevo. Estoy en mi nueva casa en Tailandia, tengo hoy aquí viviendo un poco más de un mes y me he demorado algunas cuantas semanas en poder acomodar todo aquí. Esto que ven ustedes es mi nueva oficina, aunque solamente están viendo una pared. Pero bueno, he acomodado todo aquí para poder seguir ofreciéndoles más contenido como este. En el video del día de hoy vamos a revisar uno de los conceptos fundamentales dentro de lo que se conoce como lectura de rostro, que es una de las disciplinas de la metafísica china. No voy a entrar mucho en detalle sobre qué tipo de marcas hay en cada uno de estos sectores, qué pueden significar, porque eso implica una enseñanza más amplia y que se reserva solamente para los alumnos de la escuela. Pero sí van a poder ver ciertas señales generales que pueden aparecer dentro de estos sectores y que pueden darnos una explicación de por qué ciertas personas son como son en función de estas señales. Ahora, antes de pasar a explicarles o darles más detalles sobre esos tres sectores principales del rostro, tengo que hacer un pequeño paréntesis y hablarles un poco más sobre cuáles son estas disciplinas de la metafísica china y de por qué son tres sectores del rostro, porque uno diría ya, sí, claro, son tres, pero ¿por qué no son cuatro o por qué no son cinco? Todo eso tiene un fundamento matemático y numerológico que voy a pasar a explicarles a continuación. Bien, las artes metafísicas, que en realidad son artes que están muy relacionadas con el taoísmo, son en realidad 5 artes. ¿Cuáles son? Primero, la medicina, bien, la medicina china como tal, no la medicina occidental como la conocemos, sino la medicina china. Tenemos luego las artes marciales, que están involucrando prácticas internas que se conocen como Qigong, por ejemplo, que son prácticas de respiración o prácticas de meditación, prácticas de cultivo interno sería el nombre más apropiado. Luego tenemos a lo que se conoce como la adivinación, que bueno, aquí estaría ubicado el I Ching, que es el texto oracular chino por excelencia, que se utiliza con las varillas de Milen Rama, o algunos hacen las lecturas con monedas para, digamos, predecir o conocer el futuro, si lo queremos ver así. Luego tenemos lo que se conoce como el destino, en donde existen diversos sistemas de análisis de fechas de nacimiento, elaboración de cartas natales. Normalmente ese es el sistema al que mucha gente consulta para saber cómo puede ser su vida en un futuro, qué problemas se pueden presentar, qué problemas pueden evitarse o cómo puede ser su suerte en general. Y luego tenemos el estudio de las formas, en donde tenemos la anatomía humana, es decir, la constitución, la forma física de los seres humanos y qué significado tiene. Luego tenemos la forma de las casas, la forma de los terrenos, las formas de las montañas, de los ríos, y eso está ya dentro de lo que se conoce como el Feng Shui. La lectura de rostro se ubica justamente en esta última arte y lo que hace es estudiar lo que se conoce como la forma o la anatomía del ser humano. Obviamente aquí está como moviéndose entre la medicina y la forma, ¿no? Es una especie de arte que está como en el limbo entre ambas disciplinas. Y bien, ¿por qué es que les menciono estas 5 artes de la metafísica y no simplemente paso a hablarles sobre la lectura de rostro? Porque estas 5 artes comparten principios fundamentales, tienen principios en común. ¿Cuáles son estos principios y por qué son principios en común? La base de todas estas artes metafísicas en realidad es la matemática y la numerología. Así como les había mencionado hace un momento, o les preguntaba, ¿no? ¿Por qué son 3 sectores del rostro, no son 4 o son 5? Cada uno de los números del 1 al 9 o del 1 al 10 tiene un significado en específico dentro de estas artes. Por ejemplo, si hablamos del número 1 dentro de lo que serían estas artes, estaríamos hablando sobre la unidad del cosmos, la naturaleza, del universo. Este concepto de uno se encierra dentro de un término que se conoce como Tai Chi. Y es un término interesante porque además se extrapola a las artes marciales. Cuando hablamos de Tai Chi, por ejemplo, en realidad estamos hablando de este Tai Chi. El nombre completo de este arte marcial sería Tai Chi Chuan. Chuan es puño en chino. Si hablamos del número 2, por ejemplo, estamos hablando del yin y el yang, la dualidad. Hombre, mujer, macho, hembra, luz, oscuridad. Si hablamos del número 3, en este caso estaríamos hablando de un número que es producido por el número 2, producido de la unión. En ciertos textos, en ciertas referencias, se dice que la unión del yin y el yang pues producen un tercer movimiento, por decirlo así, o un tercer elemento.
Entonces, este tercer elemento podría ser asociado con la luz. En algunos casos se asocia con el concepto de Shen, que es el concepto de iluminación o el concepto de espíritu. En términos concretos, y ya vamos aterrizando un poco esta información, por ejemplo, en la medicina, cuando hablamos sobre el número 3, tenemos a los 3 calentadores. El calentador superior, que está en el pecho, el calentador medio, que está en el abdomen medio o en el plexo solar, si lo quieren ver, en la región que está entre el esternón y el ombligo, y el calentador inferior, que está en la zona del abdomen bajo o llegando hasta las ingles, en la zona de la pelvis. Estos 3 calentadores en medicina china cumplen una función en específico asociada con el transporte de los líquidos. Dentro de la medicina china también tenemos el concepto de Shen, que es el espíritu y la iluminación que había mencionado hace un momento. Tenemos el concepto de Qi, que es el concepto de vapor de aire, en algunos casos traducido como energía. Y luego tenemos el carácter de Qin, que es el carácter de esencia, que es asociado con el semen o con los óvulos. Otros conceptos anatómicos asociados al número 3, por ejemplo, son las partes del cuerpo o las extremidades. Si observamos nuestros dedos, vamos a observar una división de 3 también en la mayor parte de los dedos, porque obviamente el pulgar no tiene esa división. Pero si observamos, por ejemplo, el índice tiene 3 divisiones, el dedo medio también. Tenemos 3 divisiones en la mano, superior, media e inferior. Luego, si nos vamos a las extremidades, como los brazos y las piernas, vamos a ver mano, que sería la primera división. Luego tenemos antebrazo y luego tenemos el brazo. Entonces, en el cuerpo vamos a observar diferentes segmentaciones o divisiones que se dan en base al número 3. ¿Y esto por qué sucede? Porque otro de los principios, además del principio numerológico y matemático que rige a la metafísica china, es el principio de resonancia. Todo en el cuerpo resuena con todo en el cuerpo y con todo el universo al mismo tiempo. ¿Por qué digo que todo en el cuerpo resuena con todo en el cuerpo? Porque si vamos a esta división de 3 en el brazo, por ejemplo, vamos a ver que la parte superior del brazo, que en este caso sería la mano, se asocia a la cabeza, la parte del antebrazo se asociaría al torso y la parte del brazo se asociaría a las piernas. Al mismo tiempo, dentro del antebrazo, que podríamos tener 3 divisiones también, tenemos el calentador superior, que ya lo hemos visto hace un rato, que sería la zona del pecho, el calentador medio en la parte media del antebrazo, que es la zona del abdomen o el abdomen medio, y la zona inferior del antebrazo, ya llegando al codo, sería el chiao inferior. Disculpen. Entonces, ustedes tienen estas divisiones de 3 asociadas absolutamente a todo el cuerpo. Ese es el principio de resonancia. Además de que están asociadas también a lo que se conoce como ciertos principios del universo. Y aquí, ¿a qué voy con esto? En el universo también existe lo que sería esta división de 3. Los chinos tienen un carácter que es un carácter antiguo, que es el carácter de Wang, que es el carácter de emperador. Y este carácter de emperador tiene 3 líneas horizontales y una línea vertical que las cruza por en medio. El emperador era la figura antigua para los chinos de alguien que unía las 3 realidades, el cielo, el hombre y la tierra, es decir, la realidad celeste, la realidad humana y la realidad terrestre. Esos conceptos en idioma chino se pronuncian Tian, Ti, Ran, Tian para cielo, Ti para tierra y Ran para hombre. La figura del emperador no solamente era importante en términos de que era la única persona capaz de conectar esas 3 realidades, sino de que además, y sobre todo este carácter en chino, el emperador está representando una forma de ver la realidad para los chinos, en donde existen esas 3 realidades que tienen que estar unidas de alguna manera y en constante armonía. Entonces, si nos vamos hacia el cuerpo humano o trasladamos esta información hacia el cuerpo humano, en el cuerpo humano también tenemos estas divisiones de cielo, hombre y tierra. Nos vamos nuevamente hacia el antebrazo y vamos a ver que la parte superior, que estaría asociada al calentador superior, sería el cielo, esta de aquí asociada con esto. La parte media estaría asociada con la zona humana o la zona de hombre, que sería la zona media, el abdomen medio, y la zona inferior con la zona tierra, que sería ya la zona inferior o del calentador inferior, que está por debajo del ombligo y llega hasta las ingles. Esta explicación que les acabo de dar en realidad es una explicación breve, porque en realidad uno podría extenderse mucho en estos términos,
pero por lo menos nos va a servir para entender lo que les voy a hablar sobre lo que serían los tres sectores importantes del rostro. Entonces, si nos vamos al rostro, vamos a ver una división de tres partes en el rostro. ¿Cuáles son esas tres partes? La primera es la zona cielo, que sería la zona que está por aquí arriba, que va desde el nacimiento del cabello hasta el principio de la ceja. Luego tenemos la zona hombre, que va desde la ceja hasta el final de la nariz. Y por último tenemos la zona tierra, que va desde la nariz hasta el mentón. Para saber cómo una persona puede ser en función de los signos o marcas que puedan aparecer en estos sectores, hay que hacer un análisis exhaustivo y preciso de cómo es, por ejemplo, la forma de estas regiones, qué color tiene, qué marcas tiene, para poder, digamos, tener un indicio del carácter de la persona. Ahora bien, cada una de esas ideas de cielo, hombre y tierra también tiene, digamos, una idea, digamos, psicológica, por decirlo así, o emocional asociada a cada uno de ellos. En este caso, el cielo, que en el rostro estaría representado por la frente, simboliza la inteligencia, simboliza la capacidad de análisis, la capacidad de observación de la persona. El cielo tiene que ver con la claridad, bien, y con todo lo que está arriba, con lo que es más limpio, por decirlo así. Entonces, la frente debe tener la característica, para ser una buena frente o la frente de una persona que, digamos, puede ser o gozar de cierta claridad mental, debe ser una frente amplia, ¿ok? Una frente que siempre se vea grande, ancha, ¿no es cierto? Perdón, alta, ancha, ¿ok? Debe ser una frente brillante, sin manchas, debe ser una frente que tenga cierta curvatura. Si la curvatura es excesiva, pues significa una cosa, no lo voy a indicar por aquí. Si es una frente que va más hacia adelante, significa otra. Entonces, la forma que tiene cada una de estas zonas también nos va a dar indicaciones de ciertos rasgos del carácter, ¿no? Pero en este caso, la frente tiene que ser una frente que se vea limpia, clara, que sea amplia. Esos son signos de una buena frente. Ahora, ¿qué sucede con la zona media, la zona hombre? La zona hombre debe ser, de preferencia, debe ser equilibrada. Es decir, las tres secciones del rostro deben tener una distancia similar o una amplitud similar, si lo queremos ver así, o una altura similar. Si la zona hombre es angosta, nos puede indicar que la persona tiene poca fuerza de voluntad. Además de esto, la zona hombre nos va a hablar sobre la relación que tiene esta persona con otros seres humanos y la relación que puede tener con el dinero. Entonces, ciertas marcas que aparezcan aquí nos van a indicar cómo puede ser la fortuna o la suerte económica de la persona, y además cómo puede ser su reacción frente a las actitudes de otras personas o cómo se puede vincular con otros seres humanos. Y por último, la zona tierra nos estará hablando sobre los instintos más primitivos del ser humano, si lo queremos ver así. La sexualidad nos va a estar hablando sobre también el carácter, sobre cómo la persona verbaliza sus emociones y bueno, incluso nos puede estar hablando sobre ciertos vicios o adicciones. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya interesado y en algún momento quizás me expanda un poco más en todos estos temas. Mientras tanto, les dejo en la descripción del video todos los datos de la escuela y todos los datos de los próximos cursos que se abrirán también. Espero verlos en una próxima oportunidad y que estén bien. Cuídense. Chao.